Ella llamó a mi rampa para silla de ruedas su belleza y luego declaró la guerra. Me mudé a Suncrest por la paz, pero Valerie Armon, la presidenta de la Asociación de Propietarios, tenía otros planes. En el momento en que vio mi rampa de accesibilidad, la violación comenzó a acumular miles en multas, acoso constante, incluso intentos de sabotear mi casa, pero cuando agarró un mazo y destrozó mi silla de ruedas de 30,000 pesos en pedazos mientras yo yacía indefenso en el suelo, cometió un error fatal porque lo que ella no sabía es que soy el juez federal Robert Caldwell, el mismo hombre que escribió las leyes que protegen a los propietarios discapacitados como yo y ahora estaba a punto de pagar el precio máximo. Esta historia es más grande que una disputa de la Asociación de Propietarios. Se trata de poder, corrupción y justicia. Quédate hasta el final porque lo que sucedió después lo cambió todo. Nunca imaginé que reducir el tamaño de mi casa me llevaría a la lucha de mi vida después de que mi esposa Marta falleciera inesperadamente de un derrame cerebral. Nuestra extensa casa familiar se convirtió en un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido a los 48 años con esclerosis múltiple que me robaba lentamente mi movilidad. Tomé una decisión práctica: mudarme a una casa de un solo nivel con características de accesibilidad que me permitieran para mí vivir de forma independiente en Suncrest, una comunidad cerrada a las afueras de Phoenix. Parecía el lugar perfecto. Se promocionaba como un vecindario exclusivo sin mantenimiento para profesionales que buscaban jubilarse con comodidad. Las casas contaban con elegantes diseños de estilo español, y según el agente inmobiliario, se habían construido con puertas más anchas y entradas sin escalones, ideales para alguien como yo antes de comprar mi villa de 685,000 pesos. Revisé meticulosamente los convenios de la Asociación de Propietarios basándome en mis décadas de experiencia en derecho de propiedad. Confirmé que las leyes federales de vivienda protegían mi derecho a realizar adaptaciones razonables para mi condición médica. Mi agente inmobiliario incluso organizó una reunión con un representante de la Asociación de Propietarios que me aseguró que las modificaciones menores, como rampas y persianas automáticas, se aprobaban de forma rutinaria. Pensé que había hecho todo bien. Lo que no me di cuenta fue que Valerie Armon, la presidenta de la Asociación de Propietarios, tenía su propia visión de la comunidad, una en la que la discapacidad no tenía cabida. La primera señal de advertencia apareció antes de que los transportistas terminaran de descargar mis pertenencias. Un sobre blanco nítido con el logotipo de Suncrest estaba pegado a mi puerta principal a través de un aviso de modificación exterior no autorizada. Mi rampa de accesibilidad, una estructura simple y discreta diseñada para ayudarme a navegar por mi puerta principal. La entrada había sido considerada un problema esa noche. Valerie Armon apareció en mi puerta alta con cabello oscuro perfectamente peinado y un traje azul marino a medida. Llevaba un portapapeles como si fuera un arma. Juez Caldwell dijo con una sonrisa practicada: bienvenido a Suncrest. Quería abordar personalmente esta situación. Con su entrada pasó una página en su portapapeles. En Suncrest mantenemos nuestros valores de propiedad a través de la consistencia estética. Desafortunadamente su aparato
Altera nuestros estándares comunitarios. Le expliqué con calma que la ley federal protege las adaptaciones razonables para las necesidades médicas. Su sonrisa se desvaneció con el debido respeto a su posición anterior. Dijo: sí, nuestra comunidad tiene sus propias reglas. Los residentes eligen Suncrest porque no parecemos un centro médico. No se trataba solo de reglas, se trataba de mantener invisibles a personas como yo, y era solo el comienzo. La expresión de Valerie Armón se endureció en el momento en que cité la ley federal. Me di cuenta de que no estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente no por alguien que conocía la ley mejor que ella. La ADA y la ley de vivienda justa protegen mi derecho a esta rampa, dije con firmeza. Los dedos cuidados de Valerie se apretaron alrededor de su portapapeles. Nuestras pautas de JOA fueron cuidadosamente creado para mantener el carácter de esta comunidad, dijo, que su voz entrecortada. Las excepciones crean precedencia y precedencia. Bueno, estoy seguro de que entiendes lo peligrosas que pueden ser esas. Yo sabía exactamente a qué se refería. Si permitía una adaptación de accesibilidad, otros podrían seguir, y en su mente eso significaba que Suncrest Stats empezaría a parecerse a un asilo de ancianos. Estaba dejando claro que mi presencia no era bienvenida. Me negué a dar marcha atrás. Si quieres discutir esto más a fondo, estaré encantado de presentar una solicitud oficial para una audiencia de adaptación. La sonrisa practicada de Valerie regresó, pero esta vez estaba mezclada con condescendencia. Por supuesto, juez Quell, aunque debo advertirle que la Junta rara vez concede excepciones. Con eso se dio la vuelta y se fue, pero antes de irse noté algo. Tomó una foto de mi camioneta personalizada accesible para sillas de ruedas estacionada en mi entrada. Tenía la sensación de que esta no sería la última vez que escucharía de ella. La primera ola de represalias. A la mañana siguiente había aparecido un segundo aviso de infracción en mi puerta. Aviso de infracción: vehículos comerciales prohibidos en las entradas. Fruncí el ceño. Mi camioneta accesible para sillas de ruedas no era un vehículo comercial, era una necesidad médica, pero Valerie ya había encontrado otra forma de atacarme. Durante las semanas siguientes, las infracciones se multiplicaron con una precisión casi quirúrgica. Mis canteros no aprobados. Modificaciones de paisajismo 7. Multa diaria de 25 pesos. Mi comedero para pájaros. Atracción de vida silvestre molesta. Multa diaria de 50 pesos. La sutil moldura azul de mi casa. Esquema de colores no aprobado. Multa diaria de 100 pesos. Luces solares para caminos por seguridad. Iluminación exterior no estándar. Multa diaria de 50 pesos cada vez que apelé. Cada vez que recibí la misma carta de rechazo estándar firmada por nadie menos que Valerie Armón. En 2 meses, había acumulado más de 6.400 pesos en multas, todas por infracciones por las que mis vecinos no discapacitados no fueron multados. Se estaba volviendo claro que esto no se trataba solo de una rampa, era una campaña coordinada para obligarme a irme, pero Valerie no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Valerie Armón podría haber pensado que podía intimidarme, pero yo había pasado décadas como juez federal especializado en derechos de las personas con discapacidad. Sabía que este no era solo un caso de un presidente de asociación de propietarios obstinado, era discriminación sistémica, así que hice lo que me habían entrenado para hacer. Construí un acaso. Primero instalé cámaras de seguridad legales alrededor de mi propiedad. Si alguien intentaba manipular mi casa o rampa tendría pruebas. Luego comencé a hablar discretamente con otros residentes.
especialmente aquellos que como yo tenían discapacidades visibles. No tuve que buscar muy lejos. Clare Wilson, una viuda de 82 años con artritis severa. Había sido multada con 3.800 pesos por un pequeño banco de madera cerca de su buzón, un banco que necesitaba para descansar durante sus caminatas diarias. Los Thompson, cuyo hijo de 19 años tenía parálisis cerebral, misteriosamente no pudieron vender su casa después de instalar un elevador de piscina para su fisioterapia. Finalmente se la vendieron a la cuñada de Valerie a un precio sospechosamente bajo. Michael Santos, un veterano de Vietnam con trastorno de estrés postraumático y pérdida auditiva, había sido acosado por su perro de servicio con Valerie, alegando que es solo una mascota con papeleo elegante. El patrón estaba claro. Suncrest Stats estaba expulsando sistemáticamente a los residentes discapacitados y yo iba a probarlo. Cuanto más cavaba, más oscura se volvía la verdad. A través de solicitudes de registros públicos y contactos de mi carrera judicial descubrí algo profundamente perturbador. Valerie Armon no era solo haciendo cumplir las reglas de la JOA, estaba llevando a cabo una estafa inmobiliaria. Durante años había estado obligando a los residentes discapacitados o ancianos a irse a través de multas excesivas y acoso, comprando sus casas devaluadas a través de una empresa fantasma. Vecindario Prístino Investments, eliminando las modificaciones de accesibilidad y revendiendo las casas a valor de mercado total, ganando un promedio de 85,000 pesos por propiedad. Ya había hecho esto en otras 2 comunidades donde se había desempeñado como miembro de la junta de la JOA. Esto no era solo acoso. Era fraude, abuso de ancianos y extorsión civil. Tenía suficiente evidencia para ir a HUD Housing and Urban Development y a la División de Derechos Civiles del Fiscal General de Arizona. Ambas agencias iniciaron investigaciones formales. Sabía que Valerie tomaría represalias, simplemente no me di cuenta de lo lejos que llegaría. Valerie debe haber sentido que me estaba acercando a ella, porque el acoso se intensificó. Mi presión de agua cayó misteriosamente a un goteo. Mi paisaje fue dañado accidentalmente por el equipo de mantenimiento de la JOA. Los oficiales de seguridad comenzaron a realizar controles de bienestar aleatorios a las 11 de la noche. Citando la preocupación de vecinos anónimos, aparecieron notas anónimas en mi buzón: si no puede mantener los estándares normales de la propiedad, tal vez la vida asistida sea más apropiada. Pero Valerie ya no estaba jugando juegos, estaba desesperada, y eso la hizo peligrosa. 7 meses después de esta guerra, mis síntomas de empeoraron. El estrés estaba haciendo que mis espasmos musculares fueran insoportables. Mi neurólogo me recetó hidroterapia, así que instalé un pequeño jacuzzi terapéutico portátil en mi patio privado, cerrado, completamente invisible desde la calle. 3 días después Valerie apareció con 2 trabajadores de mantenimiento. Entraron a mi patio trasero sin permiso. Salí corriendo, mi corazón latía con fuerza. Estás invadiendo, dije, que esta es propiedad privada. Valerie me empujó un papel hacia mi aviso de reducción de emergencia: jacuzzi no autorizado, violación de las reglas de JOA. Lo estamos quitando ahora, dijo. Sostuve la receta de mi médico y la documentación de Ada. Este es equipo médico. Valerie agarró el papeleo y lo rompió por la mitad. No me importa, escupió, este vecindario no se va a ver como un hospital. Luego se giró hacia los trabajadores: retiren IT. Los hombres dudaron. Señorita Armon, esto parece mal, esto parece equipo médico. Valerie arrebaté un mazo de su camioneta. Bien, gruñó, lo haré yo mismo. Coloqué mi silla de ruedas entre ella y el jacuzzi. Valerie, esto está rompiendo varias leyes. Me ignoró. Sus manos se apretaron alrededor del mazo.
pude ver la rabia en sus ojos. No se trataba solo del jacuzzi. Se trataba del control y estaba a punto de cometer un gran error. Levantó el mazo por encima de su cabeza y lo dejó caer, no en el jacuzzi, sino en mi silla de ruedas. El impacto destrozó el panel de control de mi silla de ruedas personalizada de 30.000. Volaron chispas. Jadeé. Valerie, no se detuvo, levantó el martillo de nuevo y lo golpeó contra mi rueda derecha, doblándola por completo. Mi silla de ruedas se volcó, caí de lado sobre la acera de concreto, un crujido repugnante atravesó mi cadera. El dolor fue cegador instantáneo y aún así Valerie no había terminado. Levantó el mazo una última vez y gritó como son las reglas. Luego lo dejó caer sobre lo que quedaba de mi silla de ruedas. Rompiéndola en pedazos, ese fue el momento en que ella selló su destino porque todo el vecindario se había reunido para ver y un vecino estaba grabando todo mientras yo yacía en la acera con un dolor que me atravesaba la cadera. La comprensión de lo que acababa de pasar comenzó a hundirse. Valerie Armon acababa de cometer un crimen de odio violento a plena luz del día frente a múltiples testigos con cámaras grabando. Podía oírlos. Jadeos de los vecinos, el sonido de alguien corriendo hacia mí. Un trabajador de mantenimiento más joven, el que había dudado antes, tenía su teléfono levantado capturando todo en video. Luego escuché sirenas. Alguien había llamado a la policía en minutos. 2 oficiales uniformados se detuvieron seguidos de una ambulancia. El oficial mayor, el oficial Rivera, echó un vistazo a mí. Silla de ruedas destrozada y luego a Valerie, que todavía sostenía el mazo, su respiración agitada por el esfuerzo. Señora, dijo. Dando un paso adelante, bajé el martillo. Valerie parpadeó como si de repente se diera cuenta de lo que había hecho. Su sonrisa confiada vaciló y por primera vez desde que la conocí vi miedo en sus ojos. Entonces el oficial Rivera se giró hacia mí. Señor, ¿es usted? Hizo una pausa cuando vio mi placa de identificación que había caído de mi bolsillo. Durante la caída su expresión cambió por completo. El juez llamó. Bueno, su voz ahora tenía un nuevo peso de reconocimiento y respeto. Logré un asentimiento dolido. Su compañero, que había estado interrogando a Valerie, se detuvo de inmediato y le susurró algo. La mirada del oficial Rivera regresó a Valerie, su rostro ahora una máscara de incredulidad. Acabas de agredir al juez Robert Caldwell, dijo, su voz mezclada con sorpresa. El juez federal que escribió las leyes de discriminación en la vivienda para personas con discapacidad en este estado. El rostro de Valerie perdió todo color. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había destruido su propia vida. Señora, date la vuelta y coloca tus manos detrás de tu espalda. El oficial Rivera ordenó. Valerie tartamudeó mirando a su alrededor en busca de ayuda, pero no hubo ninguna. Los vecinos, que una vez siguieron sus órdenes sin cuestionar, se quedaron congelados mirando en silencio. ¿No entiendes? Ella intentó, su voz estridente. Solo estaba haciendo cumplir las reglas de la asociación de propietarios. El oficial Rivera negó con la cabeza. No, señora, lo que hizo fue cometer un crimen de odio federal. Le esposó las manos a la espalda y comenzó a leerle sus derechos. Espere, ella lloró girando para mirar a la multitud. Que alguien les diga que solo estaba tratando de proteger nuestro vecindario. Nadie dijo una palabra. El trabajador de mantenimiento más joven, que aún sostenía su teléfono, presionó un botón en voz alta. La grabación clara reprodujo la voz de Valerie de minutos antes. Las reglas de quién. Esta gente y su equipo especial no pertenecen aquí. Los oficiales ni siquiera dudaron.
Pusieron a Valerie en la parte trasera del coche de policía mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarme y así. La reina de los Estados Unidos había caído. Pasé 3 semanas en el hospital recuperándome de mi cadera fracturada. Mis síntomas de empeoraron por el trauma, pero durante ese tiempo, el mundo exterior estaba en erupción. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia. Las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad inundaron las redes sociales con indignación. Los propietarios de viviendas de todo el país compartieron sus propias historias de terror sobre la corrupción de la JOA. La imagen de Valerie de pie junto a mi silla de ruedas destruida, Sledgehammer levantado se volvió viral. Se convirtió en un símbolo del poder desenfrenado de la JOA y la discriminación cuando comenzó el juicio de Valerie. 14 meses después, la evidencia en su contra era abrumadora. Grabaciones de video de ella destruyendo mi silla de ruedas. Documentos que demostraban que se dirigía sistemáticamente a los propietarios discapacitados. Registros financieros que exponían su plan fraudulento de bienes raíces. Se sentó en la sala del tribunal. Ya no era la serena presidenta de la JOA, sino una mujer que lo había perdido todo, y cuando el jurado emitió su veredicto de culpabilidad en todos los cargos, su último atisbo de confianza finalmente se derrumbó. Fue sentenciada a 9 años de prisión federal y se le ordenó pagar 420 millones de pesos en restitución a las víctimas. Con la partida de Valerie Suncresti Stats experimentó una transformación masiva. Toda la junta de la Asociación de Propietarios se disolvió y se colocó bajo supervisión legal. Las víctimas de discriminación fueron compensadas. Se aprobaron nuevas leyes que fortalecieron las protecciones contra el abuso de la Asociación de Propietarios, y lo más importante, los propietarios de viviendas con discapacidad ya no tenían miedo de defenderse. Un año después de mi ataque, regresé a Suncresti Stats no como una víctima, sino como un símbolo de la victoria. Tenía una nueva silla de ruedas personalizada pagada por una campaña nacional de financiación colectiva iniciada por activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Pero el cambio más grande, Suncresti Stats ahora era un modelo nacional para comunidades amigables con la accesibilidad bajo un nuevo liderazgo. La Asociación de Propietarios eliminó las políticas discriminatorias implementadas. Los principios de diseño universal requerían que todos los miembros de la Junta se sometieran a una capacitación de concientización sobre la discapacidad. Los valores de las propiedades en realidad aumentaron en un 12%. La caída de Valerie provocó cambios legislativos nacionales. 26 estados introducen nuevas regulaciones de la Asociación de Propietarios para prevenir abusos similares. Las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad informaron un aumento del 300% en las quejas por discriminación en la vivienda, siendo abordado los grupos de trabajo contra él. Fraude a personas mayores tomaron medidas enérgicas contra las prácticas depredadoras de las asociaciones de propietarios. Ya no se trataba solo de un vecindario, este caso había cambiado el sistema. Con el dinero del acuerdo de mi caso civil fundé la Fundación Coldwell para la Equidad en la Vivienda. Nuestra misión de brindar asistencia legal a los propietarios
Discapacitados que enfrentan discriminación en nuestro primer año, ayudamos a más de 300 familias en todo el país y recién estábamos comenzando. La foto viral de Valerie levantando un mazo sobre mi silla de ruedas se convirtió en un ícono de injusticia y victoria. Para mí esto no se trataba solo de mi propia lucha, se trataba de asegurar que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé, así que mi mensaje a cualquier persona que enfrente discriminación: documente todo, conozca sus derechos y, lo más importante, nunca subestime el poder de defender su posición, porque a veces la persona a la que intentan intimidar es exactamente la persona equivocada a la que apuntar. Si alguna vez se ha enfrentado al acoso de una asociación de propietarios o discriminación en la vivienda, no se quede callado, conozca sus derechos, documente todo y defiéndase. Comparta esta historia para difundir la conciencia, porque nadie debería ser intimidado y dejar su propia casa.